Y hoy retomamos esta segunda parte de lo que hemos llamado la cuarta sala, la cuarta revelación del Señor Jesucristo, nuestra pinacoteca espiritual, esta cuarta revelación, cuya serie de símbolos estuvimos viendo la semana pasada, que son las trompetas. Y como estuvimos considerando en el estudio anterior, tanto la tercera revelación que vimos, la de los 7 sellos, como esta cuarta revelación, es una visión descriptiva del mismo periodo de tiempo, los últimos tiempos, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Y si bien los 7 sellos, si recordáis, estos 7 sellos nos daban una descripción general de las características de estos últimos tiempos y nos hablaban acerca del progreso del Evangelio, pero a la vez también la existencia en estos últimos tiempos de conflictos, de guerras, enfermedades, desastres naturales, desigualdad, injusticia, también la expectativa del juicio por parte de los creyentes que están demandando de Dios que venga a traer juicio, y a la vez veíamos la paciencia de Dios llamando al arrepentimiento a todos los hombres. Finalmente, el sexto sello nos revelaba ese evento futuro que dará por terminada el presente siglo malo, ¿no? Que es la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para traer juicio y para inaugurar esos cielos nuevos y esa tierra Habla más nueva. fuerte. Ahora, con las 7 trompetas, el Señor en esta cuarta revelación nos quiere dar más detalles acerca de estos últimos tiempos. Y el Señor nos revelaba cómo muchos de los acontecimientos que ocurren en estos últimos tiempos debemos entenderlos como advertencias del Señor. El Señor está llamando a este mundo al arrepentimiento. De hecho, veíamos estas 4 primeras trompetas que nos hablaban de juicios sobre el mundo físico, nos hablaban acerca de desastres naturales, de crisis económicas que afectan a todo el mundo. Esa quinta trompeta también nos hablaba de cómo Dios en muchas ocasiones también desata sus juicios de advertencias sobre los hombres impíos que persisten en su pecado. Y Dios en ocasiones da permiso a Satanás y a sus huestes de maldad para desatar el mismo infierno sobre las vidas de estos hombres para que experimenten de primera mano lo que es la amargura, el dolor y el tormento que produce vivir de espaldas a Dios. La sexta trompeta nos hablaba de grandes guerras que a lo largo de estos últimos tiempos han sembrado también de dolor y de miseria al mundo, pero siguen siendo advertencias de parte de Dios al mundo acerca de la maldad del pecado y de lo que supone vivir de espaldas a Él. Y lo sorprendente que veíamos al final de esa sexta trompeta es que en estos últimos tiempos, a pesar de todas estas advertencias de Dios sobre el mundo, habiendo experimentado todas estas miserias, todas estas calamidades, en el corazón del hombre veíamos algo increíble, y es que no había arrepentimiento. El hombre persistía en su idolatría y en su pecado. Y si os acordáis, al igual que ocurría con los 7 sellos, donde veíamos la estructura, ¿no? Donde después del sexto sello teníamos un interludio para responder a la pregunta quiénes iban a ser salvos de ese juicio, porque esa sexta trompeta estaba anunciando la llegada del juicio de Dios. Ahora, después de la sexta trompeta, tenemos de nuevo un interludio en los capítulos 10 y 11 que responde a la siguiente pregunta, y es, ¿qué espera el Señor de nosotros, su iglesia, en estos últimos tiempos que estamos viviendo? En estos últimos tiempos donde el Señor está mandando señales de advertencia a un mundo. Esas trompetas están sonando y cuál es nuestro papel como iglesia durante este periodo. Y lo que vamos a estar viendo en esta tarde es la segunda parte, donde Juan nos presenta 4 cuadros adicionales. Hemos visto los 4 primeros en la sesión anterior y esta tarde vamos a estar viendo estos otros 4 cuadros. El quinto cuadro, que será todo el capítulo 10, es un cuadro donde vamos a ver el ángel y el librito. Lo he titulado así porque es quizás la imagen principal que encontramos y veremos qué significa esta simbología, de qué nos habla el Señor en esta revelación, en este cuadro. Haremos un pequeño descanso y para terminar en la segunda parte del estudio de hoy vamos a ver el cuadro 6, 7 y 8, donde vamos a ver esta imagen del templo y la vara de medir en los versículos 1 y 2 del capítulo 11. Luego vamos a ver estos 2 testigos, vamos a tratar de averiguar qué significa, quiénes son estos 2 testigos. Y por último lugar, el cuadro octavo con el que cierra esta cuarta revelación, que sería la séptima trompeta, versículos del 15 al 19. Así que un poquito este es el menú que tenemos para esta tarde y con la ayuda del Señor pues vamos a ir viendo el texto. Así que empezamos con el primer cuadro de hoy. Cuadro quinto, el ángel y el librito. Y fijaos cómo comienza el capítulo número 10, versículo 1.
Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Claro, la pregunta es, ¿quién es este ángel que vemos aparecer en la escena? Se nos describe como otro ángel, pero se destaca algo sobre él y es su fuerza. Se dice que es el ángel fuerte. Además, viene envuelto en una nube. Un arco iris viene también descrito que aparece sobre su cabeza y su rostro se nos habla que es como el sol que brilla, como el sol, y sus pies también relucientes, ¿no? Se compara como a columnas de fuego. Ahora, si os entretenéis en leer esto, ¿no os recuerda algo? ¿No habéis visto ya esta imagen en el libro de Apocalipsis, en otros versículos? Pues sí, en el Apocalipsis capítulo 1 encontramos un paralelismo muy claro con este ángel que se presenta ahora en el capítulo 10. Allí Juan en el capítulo 1, a quien ves al Señor Jesucristo, y fijaos, en el capítulo 1, versículo 7, se nos dice aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Este ángel que encontramos ahora en el capítulo 10 es un ángel que desciende del cielo y viene también envuelto en una nube. En Apocalipsis 1.16 se nos decía que el rostro del Señor Jesucristo en esta visión era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el rostro de este ángel que también encontramos aquí reluce de nuevo también como el sol. Apocalipsis 1.15 nos hablaba de que los pies del Hijo del Hombre eran semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno. Aquí los pies de este ángel se nos dice que también reluce como columnas de fuego brillan. ¿Vale? Y Apocalipsis 4.3 es curioso porque allí veíamos en esa escena, la del gran trono, que el aspecto de que estaba en ese trono era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono también un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y ahora en este ángel encontramos esta misma figura, la idea de un arco iris que está sobre su cabeza. Y hermano, yo estoy bastante convencido, ¿no? Por toda esta referencia, que este ángel que nos está presentando aquí Juan en esta visión, en este cuadro número 5, hace referencia al Señor Jesucristo. Todas las imágenes apuntan a que este ángel no es un ángel cualquiera, sino un ángel al que le son atribuidas características divinas. De hecho, fijaos, el Salmo 97, un salmo que nos habla acerca del poder y el dominio de Dios, dice allí nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Las nubes que acompañan generalmente en el Antiguo Testamento son símbolos de la justicia y del juicio divino. Dios es soberano, que está en el trono, Él tiene la capacidad última de emitir el juicio absoluto y reina con una justicia perfecta. Y este ángel es identificado de la misma manera, alguien que viene envuelto en una nube con toda su gloria y que viene a este mundo con todo su poder a traer juicio. Estas nubes son símbolos del dominio de nuestro Señor Jesucristo, de su poder y de la perfecto que es su justicia. El arco iris que decora su cabeza, de nuevo, también nos recuerda al pacto de Dios con Noé, de no destruir la tierra de nuevo con agua, ¿verdad? Nos habla, por tanto, yo creo que de manera simbólica acerca de la inmensa y bendita gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El carácter de este ángel, si os fijáis, es semejante al del Padre que está sentado en el trono, porque Él y el Padre son uno. Su cara se nos dice que es resplandeciente como el sol, lo cual también de manera simbólica nos recuerda su gloriosa santidad y su perfección. Y sus pies, que se nos dice que son resplandecientes como dos pilares de fuego, creo que simbolizan aquí su fuerza y su capacidad de vencer a sus enemigos para llevar a cabo sus propósitos. Él es el guerrero victorioso que viene para vencer y no hay debilidad alguna en él, no hay posibilidad de fracaso, porque el Señor es ese magnífico en todo su ser, Él es glorioso y la victoria está asegurada. Y yo espero que esta visión que se nos presenta aquí nos empiece a dar una perspectiva un poco más completa de estos posteriores tiempos en los que vivimos. Porque sí, es verdad que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que está bajo el juicio de Dios, Dios está enviando señales de advertencia a través de estos juicios y por momentos como creyentes o como iglesia podemos ver estos nubarrones y sentirnos atemorizados como si estuviéramos en un día gris, como que la oscuridad se cierne sobre nosotros en este mundo y a veces el pecado que nos asedia o la maldad que vemos en el mundo, pues por momentos nos puede desanimar. Pero creo que esta visión debería hacernos levantar la mirada, porque en un sentido nos debe llenar de esperanza, porque por encima de todo lo que vemos en este mundo, vemos que el Señor está presente
y Él brilla con toda su gloria. Él está llevando a cabo todos sus propósitos y un día borrará para siempre esos nubarrones que vemos. Hay un día en el que se acabará todo juicio, hay un día en el que se acabará todo mal, hay un día en el que el pecado, la maldad, todo eso va a tener sus días contados. Y tenemos la promesa de que Él viene a traernos un nuevo mundo, un mundo renovado, donde tenemos la garantía que va a brillar la luz, la paz y el amor por siempre y para siempre. Ahora, fijaos, ¿qué está haciendo este ángel que encontramos en este cuadro? Nos dice el versículo 2 que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. De nuevo, Juan nos está presentando un cuadro simbólico. Todos estos símbolos nos hablan de características y de cosas que tienen que ver con este Señor glorioso, nuestro Señor Jesucristo. Así que este ángel que es Cristo nos dice que tiene sus pies puestos sobre el mar, uno de ellos, y sobre la tierra. ¿Qué simboliza esto? Bueno, poner el pie sobre algo significa un acto de conquista, significa que tiene dominio y poder sobre aquello sobre lo que pone su pie. De hecho, en el Antiguo Testamento esta imagen la encontramos con mucha frecuencia. Por ejemplo, el Salmo 10, que es un salmo mesiánico, fijaos lo que David dice acerca de Cristo. Creo que es un salmo muy conocido por todos. Creo que es incluso el salmo que es más referenciado en el Nuevo Testamento, el Salmo 110. Y allí David en el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fijaos, David está hablando de su Señor, está hablando del Mesías, de Cristo, a quien Dios le ha dado todo poder y toda autoridad. Por eso está sentado a la diestra de Dios, ¿no? ¿Y qué le dice Dios a su Hijo? Dice, sus enemigos van a ser sometidos bajo sus pies, van a estar bajo su dominio, es decir, están bajo sus pies. Esta es la imagen que está usando aquí el Salmo. Es decir, poner el pie sobre algo es símbolo de tener dominio y de vencer sobre lo que pones un pie. Así que esta imagen que nos presenta aquí Juan de Cristo, poniendo su pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, creo que está simbolizando que Él tiene poder y dominio sobre todo el mundo. De hecho, Jesús mismo confirma que esta autoridad le fue dada de parte del Padre, porque cuando Él muere y resucita, y ahí al final del Evangelio, en Mateo 28, Él da la gran comisión a sus discípulos, fijaos lo que Él dice, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que está claro que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad, Él tiene todo dominio y tiene poder. Y aquí está Juan simbolizando esta realidad, mostrando en la visión a este ángel con un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, porque todo el mundo le ha sido dado a él. Y él está ya gobernando sobre todas las cosas. Juan nos describe además este ángel no solamente como poniendo sus pies sobre la tierra y el mar, sino que está clamando a gran voz y ruge como un león. ¿Por qué? Bueno, esta imagen es usada también por muchos de los profetas del Antiguo Testamento, la imagen de un rugido como símbolo de juicio. Por ejemplo, en Joel capítulo 3, fijaos lo que dice allí el profeta, versículo 16. Dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será esperanza a su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Pero fijaos, esta profecía dada aquí hace uso de esta misma imagen, ¿no? Jehová rugirá desde Sión. La idea de que Jehová va a juzgar al mundo, Él va a traer juicio, aunque Él va a ser esperanza para su pueblo, ¿no? Esta profecía yo creo que describe de una manera preciosa esta misma imagen que vemos aquí en Apocalipsis 10. Nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá que viene a traer en el día final juicio sobre el mundo. Es un rugido al que debemos temer, pero a la vez es un rugido de esperanza y de protección para los que se han refugiado en él, aquellos que han sido sellados para ser preservados en aquel terrible juicio final. Ahora, ¿qué es lo que trae este ángel en su mano? Pues nos dice aquí Juan que lo que trae es un librito. Este librito nos recuerda a otro libro que vimos en el capítulo 5, ¿verdad? Esa visión celestial del trono, aquel que está sentado en el trono que tenía un libro sobre su mano, pero el libro de aquel que estaba sentado en el trono era un libro que contenía todos los decretos de Dios, el desarrollo de la historia ordenados y controlados por Dios hasta el último detalle. Por eso nadie podía escribir ni por dentro ni por fuera de ese libro. Estaba completamente definido y determinada la voluntad de Dios.
Ahora, el ángel nos dice aquí que tiene un librito. Y de hecho, la palabra en griego que se usa para este librito es un diminutivo de la palabra libro. La palabra libro en griego es biblión, y esta palabra que se usa aquí, que usa Juan en esta imagen, es bibliaridión, es decir, el diminutivo es un libro que parece no ser exactamente ese mismo libro de los 7 sellos. Parece estar relacionado, pero quizás sea más bien una versión o un extracto de ese libro que veamos en el capítulo 5. Sea lo que fuere, lo que hay en este libro son decretos que tendrán también su cumplimiento, son también parte del plan de Dios y que se cumplirán sí o sí. Es por eso que el ángel levanta sus manos al cielo y hace un juramento en esta visión. Esto simboliza el hecho de que aquellas cosas que están escritas en este librito están garantizadas, no hay posibilidad de error, no hay plan B. Lo que hay escrito en ese libro se va a cumplir. El librito no es un cuento, no es un brindis al sol, no es un recetario de buenas intenciones, es la palabra de Dios, que son palabras ciertas y que tendrán su cumplimiento sin ningún lugar a dudas. Eso es lo que nos confirma precisamente los versículos 6 y 7, cuando dice el ángel allí, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hermano, aquí en estos versículos 6 y 7 creo que nos dan la clave para poder entender el contenido de este librito que está en las manos de este ángel. En primer lugar, dice, el tiempo no será más. Y esta expresión puede ser un poco confusa y nos puede dar que pensar porque esta expresión a priori parecería significar que el tiempo como dimensión en la que vivimos y nos movemos va a desaparecer. Pero no es eso lo que está diciendo realmente aquí la visión. Lo que realmente significa, lo que está diciendo el ángel con estas palabras, es que el cumplimiento de lo escrito en ese libro no se va a demorar más. Es decir, que no habrá más retraso en cuanto al cumplimiento de los decretos que hay en ese libro. De hecho, me gusta mucho otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Fijaos cómo traduce estos dos versículos y creo que el sentido queda mucho más claro. En esta versión dice, versículos 6 y 7, hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo, ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá, sucederá tal como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Así que esta idea de el tiempo no será más, lo que quiere decir es lo que está escrito se va a cumplir. Cuando la séptima trompeta suene, todo lo que hay escrito en este libro se va a cumplir. ¿Y qué es lo que hay escrito en este librito? Pues aquí nos dice que es el misterio de Dios, el misterioso plan de Dios. ¿Cuál es este misterioso plan de Dios que ha de cumplirse con la séptima trompeta? Pues fijaos, la palabra misterio yo creo que es algo que debería sonarnos porque es usada de manera muy frecuente en la Biblia y de hecho en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la usa hasta 21 veces en sus epístolas. Y a veces cuando hablamos de misterio, quizá la imagen que tenemos en nuestras mentes es la de algo difuso, algo que no se puede entender, algo que no tiene explicación. Pero en realidad la palabra misterio en el Nuevo Testamento hace más bien referencia a la revelación del Evangelio. Algo que había estado oculto, velado, algo que había sido revelado mediante sombras en otro tiempo, pero que ahora en los últimos tiempos ha sido manifestado de una manera muy clara, el Evangelio. Y Pablo lo explica muy bien cuando él habla, por ejemplo, la carta a los Efesios, allí en el capítulo 3 y en los versículos 1 al 4, él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, fijaos, aquí Pablo está usando la idea del misterio, ese misterio de Cristo, ese misterio que estaba oculto en otro tiempo, pero que ahora ha sido revelado. Así que este misterio del que está hablando el apóstol Pablo es realmente el Evangelio. En el Antiguo Testamento Cristo fue revelado mediante sombras, mediante símbolos,
pero ahora en el Nuevo Testamento ese misterio ha sido manifestado de una manera clara y diáfana. Cristo ha sido revelado, la salvación, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, es algo que no estaba demasiado claramente revelado en el Antiguo Testamento y ahí estaba revelado mediante sombras, pero con la llegada de Cristo esto ha sido realmente sacado a la luz y declarado de manera diáfana. Así que creo que este misterio de Dios contenido en este librito que porta el ángel es un misterio no porque sea algo enteramente desconocido, sino porque habría permanecido desconocido si Dios no lo hubiera revelado. Pero el Dios lo ha revelado ya. El misterio contenido en este libro creo que es el Evangelio. Y sí, el Evangelio nos habla de buenas noticias de salvación, la salvación que tenemos en Jesucristo. Nos habla acerca de que hay esperanza para el mundo, hay esperanza para todo aquel que viene en arrepentimiento y en fe al Señor Jesucristo. El Evangelio nos habla de que el pueblo de Dios recibirá su gloriosa herencia final, su plena salvación conforme a la promesa anunciada a sus siervos los profetas. Pero hermanos, el Evangelio también revela la idea de que con la culminación de estos últimos tiempos vendrá Cristo por segunda vez para traer juicio a este mundo. Eso es parte también del Evangelio. Y lo que aquí nos está revelando Juan a través de esta visión es que cuando esa séptima trompeta suene, el reino de Dios se va a manifestar de manera plena y completa, porque ocurrirá la segunda venida del Señor y todo ojo lo va a ver. Entonces su gracia y su justicia van a ser manifestadas de una manera completa y perfecta. El pecado, toda rebeldía, Satanás y su hueste de maldad y los impíos van a ser juzgados. Y todo esto va a dar paso a unos nuevos cielos y a una nueva tierra diseñada para el gozo de Cristo y de su iglesia. Todo eso es el misterio de Dios que ahora ha sido revelado. Es el evangelio que nos ha sido dado. Y todo eso es lo que creo que está contenido en este librito que le he dado a Juan por el ángel. Ahora, el cuadro nos sigue dando algunos detalles muy interesantes, porque dice en el versículo 3 que cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hermano, la voz de Jesús es una voz de autoridad, una voz que dicta la orden e inmediatamente se ejecuta su voluntad. Su voz es una voz de mando. Se representa como un león que ruge porque es el león de la tribu de Judá. Él es fuerte, él es poderoso y no hay nadie que pueda oponerse a su voluntad y a sus deseos. Y él va a venir a cumplir con toda garantía aquellas cosas que están escritas en ese librito. Estos 7 truenos creo que representan de manera simbólica la ejecución de su voluntad de manera perfecta en el día que suene la séptima trompeta. Pero de repente en esta escena que Juan nos está aquí revelando ocurre algo inesperado. Dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces y yo iba a escribir, oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hermano, los 7 truenos describen la imagen de lo que va a acontecer con el sonar de esa séptima trompeta, la ejecución de ese juicio. Ahí están contenidos los detalles exactos y revelados de ese evento final de la historia de los postreros tiempos. Sin embargo, vemos que cuando Juan se dispone a escribir estos detalles de la visión, lo que los 7 truenos tienen que contarnos, la mano de Juan que está a punto de escribir, lo que está viendo es interrumpida por esa voz del cielo que le prohíbe revelar la información. Le es ordenado sellar lo que los 7 truenos han dicho. Esta idea de sellar es ocultar, no revelar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas interpretaciones al respecto, pero yo creo que están simbolizando una verdad importante para nosotros, y es que Dios en su soberanía ha decidido no revelar los detalles exactos de cuándo será ese día final, ni muchos detalles exactos de cómo ocurrirá ese evento. Sabemos que nadie sabe el día ni la hora de ese evento. Nadie sabe cuándo ni cómo sonará esa séptima trompeta. El Señor se ha reservado esos detalles para sí mismo. Hay cosas que solamente le pertenecen a Él y Él es soberano para guardar su secreto. Él no nos ha querido revelar muchos detalles de lo que acontecerá exactamente en ese día en el que Jesús se manifieste en su segunda venida. Y los detalles que tenemos son los detalles que necesitamos conocer, los justos y los necesarios que necesitamos conocer. Y quizás sea para que vivamos en una mayor dependencia del Señor y estemos velando y confiando en Él. De hecho, esta misma idea creo que el propio Señor Jesucristo nos la declara de manera abierta allí en Mateo 24,
cuando él hablando acerca del fin de los tiempos, que dice, el versículos 35 al 37, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fijaos qué interesante las palabras de Jesús, porque por un lado nadie conoce el detalle exacto del día y la hora, del día final, de cuando suene esa séptima trompeta, pero sí que tenemos cierta información que él ha querido revelarnos. Dice que será como en los días de Noé. ¿Qué quiere decir esto? Pues que será de manera inesperada, repentina, sin demora. Cuando suene la trompeta en aquel día final, cuando Dios decida que la venida del Hijo del Hombre tiene que tener lugar, no se va a demorar. No va a ser un proceso lento, largo o progresivo. Es algo que va a ser ejecutado de manera inmediata, algo que va a pillar por sorpresa al mundo. Será una irrupción abrupta en el curso de la historia que hará colapsar completamente el sistema de este mundo. Y cuando la voz del león suene, el mundo se echará a temblar porque el rey ha llegado para poner orden. Pero antes de la llegada de ese juicio final, en este cuadro se le pide a Juan algo bastante extraño. Y es lo que nos dice aquí el versículo 9. Dice, y fui al ángel diciéndome que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Esta imagen es bastante extraña, ¿no? Se supone que los libros son para leerlos, ¿no? No son para comérselos, ¿no? Pero debemos entender este cuadro, como el resto de los cuadros, de manera simbólica. ¿Qué representa comerse el libro? Pues yo creo que esta acción simbólica de comerse un libro es algo que no es novedoso de esta carta de Apocalipsis. Es algo que en el Antiguo Testamento también encontramos ejemplos de profetas a los que también en visión tienen que comerse un libro. Y creo que si vamos al Antiguo Testamento nos van a aportar luz para entender qué significa eso de comerse el libro. Fijaos, tenemos un ejemplo en el profeta Ezequiel, capítulo 3, donde el profeta está recibiendo una visión de parte del Señor. Y en un momento dado, Ezequiel 3, versículos 1 al 4, fijaos lo que dice Ezequiel en esta visión. Dice, me dijo, el Señor está hablando a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo lo comí y me fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Fijaos qué interesante, porque Ezequiel es una imagen muy parecida a la que encontramos aquí con Juan en el capítulo 10. Ezequiel se come ese rollo, ese libro, que además es dulce a su paladar, a lo mismo que le ocurrió a Juan, y después, ¿qué tenía que hacer Ezequiel? Le dice el Señor que debía ir a profetizar, debía comunicar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que se había alejado del Señor, que vivía en idolatría, en pecado, y Ezequiel tiene que enviar a profetizar palabras de juicio llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Palabras que hablaban de la necesidad que el pueblo tenía de arrepentirse de su pecado y que si no se arrepentían iba a traer Dios juicio sobre ellos. La experiencia de Ezequiel, después de haber ido al pueblo y de haber hablado esa palabra de Dios, fue muy amarga para él. Porque como ya sabéis, el pueblo de Israel rechazó el mensaje de Ezequiel y el juicio de Dios vino sobre el pueblo de Israel. Así que aquí encontramos una imagen muy parecida en Ezequiel que nos habla acerca de comerse el libro y tiene que ver con la idea de tomar ese mensaje y comunicarlo. Hay otro profeta que tiene una experiencia muy similar, no solamente Ezequiel. El profeta Jeremías también tiene una experiencia similar, Jeremías 15, versículo 16. Y allí dice lo siguiente, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. De nuevo, la palabra de Dios es comida simbólicamente por Jeremías en esta visión, y el efecto que produce en él es de gozo y de alegría en su corazón. Fijaos, el sabor dulce parece que tiene que ver con la idea del efecto que la palabra de Dios produce en el corazón del creyente. Es lo que está produciendo en el corazón de Juan.
Sin embargo, la experiencia posterior, cuando Jeremías habló la palabra de Dios al pueblo, de nuevo fue como la de Ezequiel. Fue una experiencia amarga. De hecho, se le llama el profeta llorón, ¿no? Porque es un profeta que se lamenta al ver la incredulidad, la dureza de corazón al pueblo y cómo el pueblo realmente no responde positivamente a ese mensaje, esa llamada de arrepentimiento de parte de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Este quinto cuadro que el Señor nos muestra aquí nos habla de que a lo largo de estos posteriores tiempos, Él está mandando señales de advertencias a este mundo. Las trompetas están sonando. En la visión de Juan, Juan es llamado a comerse el libro, a comerse el Evangelio, entenderme simbólicamente, a asimilar el Evangelio para anunciar las buenas noticias de Dios y advertir del juicio al mundo. Para poder comunicar el mensaje del Evangelio, no basta con tener el librito en la mano, es necesario comerse ese mensaje. Hermano, el Evangelio no es simplemente un conjunto de verdades teológicas. El Evangelio no puede ser considerado como simplemente un sistema intelectual o un sistema de pensamiento o una filosofía. El Evangelio debe ser comido, el Evangelio debe ser asimilado, porque el propósito del Evangelio es transformarnos de dentro hacia afuera, de manera que habiendo sido nosotros cambiados, habiendo sido nuestro corazón de piedra cambiado por un corazón de carne y sensible al Evangelio, habiendo visto la gloria de Cristo, ahora podamos mostrar y hablar el mundo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, cuando recibimos este mensaje del Evangelio y este mensaje lo tragamos y cala en nuestro corazón, ¿qué es lo que produce en nosotros? Produce un gozo profundo, produce una paz inexplicable, un amor que se hace evidente y palpable. Es ese dulce sabor en el paladar que Juan está experimentando, algo delicioso, algo placentero. Y esa transformación nos lleva a desear compartir este mensaje también con otros y nos convertimos de manera natural en embajadores de las buenas noticias de Dios al mundo. Y nos convertimos también en embajadores que advierten a este mundo de la necesidad de arrepentimiento, porque hay un juicio venidero. Este es el mandato de Dios para nosotros en la Gran Comisión. Ahora bien, si el librito de Apocalipsis 10 no solamente es dulce y agradable, Juan nos dice algo, ¿no? Que cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Curioso que Juan, en un sentido, esta imagen simbólica nos está hablando de la realidad, del efecto que produce cuando comunicamos el mensaje del Evangelio al mundo. Comer el librito es una experiencia en un sentido agridulce, la experiencia que pasaron Ezequiel y Jeremías. Cuando hemos comido el mensaje del Evangelio y ahora lo compartimos, en muchas ocasiones lo que vamos a encontrar es ese sabor amargo de recibir el rechazo del mundo por causa del mensaje que estamos llevando. Cuando Ezequiel proclamó el mensaje de advertencia, esos avisos de Dios, los ayes contra un Israel impío, el pueblo endureció su corazón contra Dios y contra su profeta. Y iba a ser tan desanimadora esa experiencia que el Señor mismo proporciona una fuerza especial a Ezequiel. De hecho, él nos da testimonio de esto en Ezequiel 3, 7 al 8, cuando nos dice, más la casa de Israel no te querrá oír. O sea, el Señor le está profetizando a Ezequiel lo que va a ocurrir cuando él lleve el mensaje del Evangelio, esa advertencia al pueblo, y el Señor le dice a Ezequiel, mira, no te van a escuchar porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Esta experiencia que tuvo Ezequiel de ser fortalecido por el Señor para poder llevar ese mensaje sabiendo que iba a ser rechazado por el mundo, creo que es una experiencia común a todos los creyentes también, como también lo fue para Jesús mismo, ¿no? Él experimentó también el agridulce sabor de ser rechazado por lo suyo, después de anunciar la llegada del reino, de hacer milagros, de sanar a cientos de personas, de anunciar las buenas noticias de salvación, de llevar el mensaje que el Padre le había dado y de llamar al arrepentimiento de la gente. Jesús mismo, él también experimentó el amargo sabor de observar cómo ese mensaje de esperanza que traía de parte de Dios era pisoteado y rechazado por muchos. Y el dolor que sufre Jesús de ver cómo su propio pueblo no quería escuchar la palabra de Dios, lo vemos en las palabras que él dice, cuando él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas,
y no quisiste. ¿Recordáis estas palabras del Señor? Él se está lamentando al ver la dureza del corazón del pueblo. Él experimentó también ese amargor en su estómago después de llevar el mensaje del Padre al pueblo. Yo creo que Apocalipsis 10 es el eco de lo que Ezequiel, de lo que el Señor Jesucristo también y Pablo y otros muchos experimentaron cuando anunciaron el mensaje del Evangelio, cuando llamaron a muchos al arrepentimiento. Y Juan con esta escena creo que nos está comunicando esta verdad. En estos últimos tiempos, donde el Señor está enviando un mensaje de advertencia al mundo, cuando comunicamos fielmente el mensaje del Evangelio, el Evangelio que tanto gozo ha producido en nuestros corazones, hay una realidad que vamos a encontrar, y es que muchos van a rechazar el mensaje, y al mensajero también. Vamos a sufrir el amargo rechazo y la oposición del mundo por causa de ese mensaje que estamos comunicando de parte de Dios. Juan en esta visión lo que está recibiendo es un llamado a profetizar sobre el mundo, mientras las 6 primeras trompetas están sonando. Es lo que nos dice el versículo 11. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, de la misma manera, en estos últimos tiempos, nosotros como Iglesia del Señor somos llamados a continuar con la misma tarea que le fue encomendado a Juan. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, tal y como Juan fue llamado. Él nos está diciendo, hijos míos, tomad el librito y comedlo. Necesitamos asimilar el Evangelio. Y una vez que el Evangelio lo tengamos asimilado, ese Evangelio haya calado en nosotros, ahora somos llamados a comunicar este mensaje al mundo. Y hermanos, tenemos que ser realistas en algo, porque aquí la visión está clara. Va a ser difícil, va a ser duro en ocasiones. Por momentos va a ser una experiencia que te va a amargar el vientre, pero a la vez ese evangelio será dulce a tu paladar. Yo lo sé, es difícil ser cristiano en medio de un mundo que ha rechazado a Dios. Por momentos sentimos que no encajamos, a veces ni con nuestros seres queridos, con nuestros familiares que no son creyentes y nos sentimos como fuera de lugar. Pero hermano, el Señor nos ha llamado a ser agentes para la salvación de otros, a ser embajadores de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Y mientras estén sonando estas 6 trompetas, nuestra misión es seguir dando a conocer el mensaje de este librito al mundo y de advertir a las personas que hay un juicio venidero, hay un juicio que se acerca de parte de Dios, pero aún es tiempo de buscar refugio, aún es el día, aún hay tiempo de gracia. Así que hermanos, no te desanimes en esta tarea. Yo creo que esta visión nos anima a seguir como iglesia en esta misión de llevar su palabra y de llamar al arrepentimiento a la gente, de anunciar ese juicio y de anunciar de que aún es tiempo de salvación. Segunda parte, capítulo 11. Si queréis, vamos a hacer... Y vamos al sexto cuadro, el templo y la vara de medir. Capítulo 11, versículo 1. Fijaos, Juan nos sigue describiendo la escena en este capítulo y nos dice allí, versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y estos hollarán la ciudad santa 42 meses. A Juan les daba una caña semejante a una vara de medir para que mida el templo de Dios. ¿Qué significa esto de medir el templo de Dios? ¿Por qué Juan tiene que medir el templo? Pues fijaos, para entender este símbolo, y como hemos venido haciendo en todos los estudios, vamos a ir de nuevo al Antiguo Testamento, porque no es la primera vez que alguien usa una vara de medir. Vamos a ir a ver esas imágenes, en esas visiones que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento, y vamos a ver qué sentido tenía esta idea de tomar una vara y medir el templo. Y uno de los textos quizás más claros, donde encontramos una imagen similar, es en Ezequiel capítulo 40, donde allí, no tenemos tiempo de verlo porque es un texto largo, pero fijaos, allí en 43 dice Ezequiel, me llevó allí, él está en una visión, y el Señor le lleva en esa visión, dice, y hay aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta. Aparece un varón que tiene un cordel de lino, tiene una caña de medir. No vamos a leerlo todo porque tendríamos que ver capítulos 40, 41 y 42 y 43, pero lo que Ezequiel va relatando a lo largo de estos 3 capítulos son los detalles de cómo ese templo es medido por este varón.
Y finalmente, fijaos, en el capítulo 43, versículo 4, Ezequiel termina de observar toda la medición y nos dice lo siguiente. Dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Así que parece que el tema de medir parece que tiene que ver con la preparación de un lugar donde la gloria de Dios se hará manifiesta. Es un lugar señalado, un lugar protegido, donde la presencia de Dios aparecerá, un lugar donde su ser va a habitar en ese sitio, donde su gloria va a llenar ese lugar por completo. Así que vamos a quedarnos con esta idea que nos presenta aquí Ezequiel. El medir tiene que ver con un lugar donde la presencia y la gloria de Dios se hará manifiesta. Por otro lado, encontramos también en el profeta Zacarías una visión similar de un varón con un cordel para medir. Y aquí en el capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente. Dice, alcé pues mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Así que fijaos de nuevo, en esta visión de Zacarías, encontramos a un varón que tiene un cordel para medir la ciudad de Jerusalén, pero en esta ocasión parece ser que el acto de medir la ciudad tiene que ver más bien con la protección de la ciudad por parte del Señor. El Señor habitando en medio de esa ciudad, protegiendo a esa ciudad de tal modo que no va a tener necesidad de muros. Va a estar completamente protegida porque el Señor estará en medio de ellos. Así que, hermano, a la luz de estas profecías, y sé que es complejo, tendríamos que ver con mucho detalle tanto Zacarías como Ezequiel, pero a la luz de estas profecías, parece ser que el medir con una vara, por lo menos lo que encontramos aquí en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la idea de proteger, con la idea de el lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar. Ahora bien, vamos a volver a nuestro texto, Apocalipsis capítulo 11. Esta escena que Juan nos está describiendo aquí, él tiene que medir el templo de Dios. Él describe el altar, el patio de fuera del templo, el cual además no debe medir. Y Juan es ordenado a medir este templo. La pregunta es, ¿a qué templo se está refiriendo en este cuadro? ¿Es el templo en Jerusalén? ¿Debemos entender esta visión como el templo físico de Jerusalén? Hermano, yo os propongo que no. Al igual que hemos estado viendo durante todo el libro de Apocalipsis, Juan está hablando de manera simbólica en cada una de estas revelaciones. Y por el contexto, además, de esta cuarta revelación, a mí me resultaría extraño que ahora de repente nos hable del templo físico de Jerusalén. ¿Qué tendría que ver que con ya lo que no estamos existía. viendo de las 7 trompetas? ¿Verdad? Estos últimos tiempos, las 7 trompetas, la advertencia de Dios a un mundo que vive de espaldas a Él, 6 trompetas han estado sonando y ahora en este interludio Jesús es presentado como el Señor soberano, al cual le he dado ese librito que Juan tiene que comer. Juan tiene que estar llamando a la gente al arrepentimiento, predicando el mensaje del Evangelio. ¿Qué tendría que ver todo esto con que ahora aparezca la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén? El texto yo creo que comienza a tener sentido y esta visión creo que encaja en el contexto de la revelación si empezamos a entender que la visión de este templo, la visión de esa ciudad santa, tiene un significado simbólico y espiritual, como todos los cuadros que hemos estado viendo hasta ahora. Y yo creo que el Nuevo Testamento nos ayuda a entender en estos últimos tiempos cuál es el verdadero templo de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. ¿Recordáis este pasaje? Jesús ha ido a Jerusalén, él está purificando el templo, vio allí ese patio de los gentiles donde estaban comprando y vendiendo los cambistas y él se llena de ira viendo lo que estaban allí haciendo. Y fijaos, allí, cuando Jesús echa a los cambistas, ¿no? Los fariseos vienen a él para pedirle explicaciones de con qué autoridad hacía él esas cosas. Y Jesús dice allí que respondió a los fariseos, le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Fijaos, más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Os dais cuenta? Jesús en este pasaje está comparando el templo de Jerusalén con su cuerpo. Él usa de manera simbólica la idea del templo
pero se está refiriendo a su propio cuerpo. Porque el templo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Cristo viene, ¿dónde habita la presencia de Dios de manera plena? Es en Cristo, porque en Él habita la plenitud de Dios. Él tiene el Espíritu sin medida. Y luego, por otro lado, encontramos otras enseñanzas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo, que nos habla acerca de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 5, 29, 30, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia, porque somos nosotros, los creyentes, miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Así que los creyentes, en un sentido espiritual, somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos el templo de Dios porque por su espíritu Él ha venido a morar en el creyente. Eso es justamente lo que Pablo nos confirma en 1 Corintios 6:19, cuando dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. De hecho, también el mismo apóstol Pedro, también en 1 Pedro 3:5, nos compara a los creyentes como piedras vivas que estamos siendo edificados en esa casa espiritual, la casa espiritual de Dios, en un sentido espiritual y simbólico. Él dice allí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, sé que no puedo ser dogmático, pero creo que el templo de Dios en esta visión de Juan, el altar y los adoradores, están simbolizando al pueblo de Dios, a la iglesia, a los creyentes verdaderos, los que en estos últimos tiempos son de Cristo, los que están dispuestos a proclamar el mensaje que les ha sido encomendado, ese librito, el Evangelio, que debe ser proclamado en medio de un mundo que rechaza al mensaje y a los mensajeros. ¿Y por qué manda a Juan medir el templo? De nuevo, es una imagen simbólica. Creo que el Señor nos está transmitiendo aquí un mensaje, la idea de que los creyentes, la iglesia, es medida como símbolo y promesa de que en estos últimos tiempos y en medio de la batalla espiritual en la que nos encontramos, la presencia de Dios estará con su pueblo. Dios habita en medio de los suyos y no los abandona nunca. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra protección, Él es nuestro consuelo en medio de la batalla. Y este mensaje yo creo que debió de ser de mucho consuelo para los hermanos en Esmirna, que estaban siendo perseguidos y sufriendo por causa del Evangelio. También para los hermanos de la iglesia en Filadelfia, que estaban experimentando esta misma realidad en sus vidas. A pesar de la oposición, el Señor estaba con ellos. Ellos podían tener gozo en medio de las dificultades y las pruebas, porque el Señor estaba con ellos. Y hermano, yo creo que esto es un mensaje también de consuelo para toda la iglesia del Señor, los que hoy en día están sufriendo persecución en muchas partes del mundo. La iglesia es sustentada por Dios mismo. Mientras la iglesia está cumpliendo en su misión de proclamar el mensaje del Evangelio en un mundo que se opone a ellos, que no quiere recibir este mensaje, el Señor está en medio de su iglesia y Él está guardando y consolando a su iglesia. ¿Y por qué el patio no debe ser medido? Te aparece aquí esta idea, ¿no? Mide el templo, pero no midas el patio de afuera. ¿Qué significa esto? Yo creo que lo que nos quiere decir es que la presencia del Señor estará sobre los verdaderos creyentes, pero no sobre los que solamente lo parecen. Hay muchos que simplemente están en la iglesia, puede que por muchos años, o que simpaticen, o simplemente son curiosos, que se acercan. Es la iglesia visible, hay muchas personas que están, pero que realmente no lo son. Y Juan, de hecho, Juan mismo nos lo advierte en sus cartas, ¿no? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, hay también lobos en medio de la iglesia. En la propia iglesia de Tiatira, ¿recordáis? Existía una tal Jezabel que enseñaba y seducía a los creyentes a vivir un estilo de vida mundano e idólatra. Hay parte de la iglesia visible que ha sido entregada al mundo, que piensa como el mundo, que vive como el mundo, y creo que ese es el sentido de lo que dice aquí el Señor, de que esa parte del templo, el patio de fuera, será hollada por el mundo. ¿Y cuánto tiempo existirá esa tensión, esta realidad? Pues hasta que el Señor venga a separar las ovejas de los cabritos. Dice Juan que durante 42 meses. Y de nuevo, no entiendo este número como un número literal, 42 meses de 30 días. Creo que es un número simbólico,
como todo el libro de Apocalipsis, es simbólico. Y creo que 42 meses, 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, todo hace referencia al mismo periodo de tiempo. Los últimos tiempos, los postreros tiempos, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. En estos últimos tiempos, la Iglesia está llamada a proclamar ese mensaje de Evangelio y en medio de la Iglesia también vamos a ver lobos que van a vivir y pensar como el mundo. Ahora fijaos, vamos ahora a al siguiente cuadro, a partir del versículo 3 hasta el 14. Porque en este cuadro Juan ahora nos va a mostrar algo nuevo, mediante más símbolos de nuevo, nos está hablando de una manera simbólica. Y aquí Juan, mediante este cuadro, nos va a dar más detalles de cómo la Iglesia cumple en estos últimos tiempos con su misión y de cómo, por otro lado, el mundo va a hacer oposición y rechazar el mensaje y a los mensajeros. Y fijaos, aquí Juan nos dice, a partir del versículo 3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. De nuevo, estos 1260 días son los 42 meses. El Señor ha comisionado a su iglesia a profetizar en estos últimos tiempos y a predicar al mundo. Dice, le daré que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Quiénes son los 2 testigos? Yo creo que son los creyentes, es la iglesia del Señor. ¿Y por qué Juan usa esta figura de los testigos para simbolizar a la iglesia? Pues fijaos, ¿qué nos dijo el Señor a nosotros? ¿Qué dijo a los discípulos antes de ascender a los cielos? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la iglesia, los creyentes, los discípulos del Señor Jesucristo somos llamados a ser testigos del Señor. Cuando proclamamos el mensaje del Evangelio, estamos siendo testigos de lo que el Señor quiere decir al mundo. Somos esos testigos, esos embajadores que estamos proclamando la palabra del Señor. Estamos testificando de que Jesús es el Señor. Estamos dando testimonio y llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe para que puedan escapar de ese juicio venidero. ¿Y por qué 2? Pues creo que también es un símbolo y es muy significativo el hecho de que sean 2. Por un lado, el Señor enviaba a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, pero es que además, según la ley de Dios, el testimonio de una sola persona era válido solamente si era ratificado al menos por 2 o más testigos. Allí en Deuteronomio 17:6 leemos esto era parte de la ley de Dios. Dice, dicho, por 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Así que al menos son necesarios 2 testigos para hacer que ese testimonio tenga validez. Hermanos, el testimonio de la iglesia es un testimonio válido y fiel. Y en aquel día final la iglesia será testigo ante el Señor de cómo el mundo rechazó las advertencias y el mensaje del Evangelio. Aquel día no habrá excusas posible para el impío. ¿Cuánto tiempo deben dar ese testimonio estos 2 testigos? Pues como hemos dicho antes, 1260 días. Todo el periodo, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, esa es la misión que el Señor nos ha dado como iglesia. Y ahora Juan nos sigue dando algunos detalles más interesantes en este cuadro que creo que confirman esta interpretación, porque nos dice el versículo 4 que estos 2 testigos son también los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Fijaos, el lenguaje que usa Juan es muy simbólico, habla de 2 testigos, pero a la vez nos dice que son 2 olivos y 2 candeleros, ¿no? ¿Cómo nos comemos esto? Tenemos que entenderlo, por supuesto, de manera simbólica. El candelero es algo que ya hemos visto en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que cuando habla de estos 2 candeleros, creo que está haciendo referencia justamente a lo mismo, a la iglesia del Señor. Si bien en el capítulo 1 se nos describen como 7 candeleros, porque quiere mostrarlo desde la perspectiva de toda la iglesia a lo largo de todos los tiempos, ese 7 es lo completo. Aquí son 2 porque Juan quiere simbolizar a la iglesia vista desde la perspectiva de testigos del Señor, como proclamadores del Evangelio. Y los 2 olivos, ¿por qué los usa aquí Juan en esta visión? Pues de nuevo, Juan está tomando una figura del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, ahí encontramos una visión que tiene Zacarías, donde aparece también 2 olivos. Y fijaos lo que nos dice allí Zacarías 4, versículos 3 al 6. Dice, y juntó a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda.
Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Aquí Zacarías está sorprendido por esta visión de los dos olivos y pregunta que qué era eso. Dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zerubabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los dos olivos creo que están simbolizando el ministerio profético del pueblo de Dios que desarrolla su ministerio en este mundo por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, no son nuestras palabras las que convierten a la gente, es el Espíritu de Dios que obra por medio de su palabra. Es el Espíritu el que está llevando a cabo esa obra en los corazones de las personas y es el Espíritu el que está dando testimonio a este mundo. Es Dios hablando por medio de su iglesia al mundo, una iglesia a la que le ha sido dado el Espíritu de Dios, espíritu que de manera frecuente en el Antiguo Testamento encontramos que se asocia con la idea del aceite, por eso los dos olivos. Una iglesia que está alumbrando al mundo como un candelero con la verdad de Dios proclamada por el poder del Espíritu. Creo que eso es lo que simbolizan estos dos candeleros y estos dos olivos. Así que está claro que simbolizan lo mismo que el templo de Dios. Es la iglesia del Señor durante todos estos posteriores tiempos que está proclamando el mensaje de Dios, el Evangelio, siendo testigos de Él tal y como Él nos mandó y siendo sostenida por el Señor mismo. Y es por eso que ahora la visión nos da algunas imágenes de cómo se desarrolla este ministerio y cómo la iglesia es protegida por el Señor. Nos dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto es una imagen simbólica, por supuesto no creo que sea literal. De hecho, esta imagen está tomada de Jeremías capítulo 5, donde en el contexto más amplio de Jeremías 5, Jeremías está comunicando un mensaje de advertencia y de juicio contra Judá y Jerusalén por la continua desobediencia y rebelión contra Dios. La desobediencia incluía idolatría, injusticia social y una falta general de fe y compromiso hacia los mandamientos de Dios. Y Jeremías describe la inminente invasión y destrucción que enfrentará Judá como consecuencia de su pecado y de su idolatría. Y fijaos, allí en Jeremías capítulo 5, versículo 14, mirad la imagen que usa aquí el profeta. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Las palabras que Jeremías iba a transmitir al pueblo aquí en esta imagen simbólica, el Señor dice que serán como boca por fuego. Este versículo está subrayando la severidad del mensaje profético de Jeremías. Dios está afirmando que las palabras de Jeremías no son meras advertencias humanas, sino son pronunciamientos divinos con el poder de consumir al pueblo de Judá como el fuego consume a la leña. Es una metáfora poderosa que enfatiza la seriedad de la desobediencia del pueblo y de las graves consecuencias que enfrentarán si continúan ignorando las advertencias de Dios. Y Juan está tomando esta imagen para recordarnos que ignorar las advertencias de la boca de la Iglesia de Dios cuando está proclamando el mensaje del Evangelio es algo que se volverá en contra de aquellos en el día del juicio. Luego sigue diciendo también, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. De nuevo, Juan vuelve a tomar imágenes prestadas de eventos del Antiguo Testamento. ¿Y a qué os suenan estas imágenes? Seguro que os ha venido a vuestra mente alguna imagen del Antiguo Testamento. ¿Quién fue aquel que oró para que no lloviese en sus días? Elías. ¿Recordáis? Elías oró a Dios para que no lloviese como juicio de parte de Dios contra el pueblo. Y durante 7 años no llovió. Y por otro lado, esa idea de poder para convertir las aguas en sangre es una imagen tomada de lo que hizo Moisés en Egipto durante las plagas, cuando él extendió su vara delante de Faraón y las aguas del río se convirtieron en sangre. Hermanos, Dios está en medio de su pueblo. Y mientras dura su misión de proclamar el mensaje, el Señor está respondiendo a las oraciones de sus hijos. Y en muchas ocasiones Dios va a traer juicios de advertencia sobre este mundo
para llamarnos al arrepentimiento como consecuencia de las oraciones de su pueblo. Así que, hermanos, tengo una cosa clara, Dios escucha nuestras oraciones. Él oye a sus hijos. Él escucha las oraciones de su iglesia y Dios actúa en el mundo en respuesta a dichas oraciones. Así que te animo a que no dejes de orar. Ora, el Señor responde a nuestras oraciones. Pero fijaos, la visión que Juan nos da, que nos describe aquí, no acaba aquí. Y quizás lo que viene a continuación no sea muy agradable para nosotros, y son palabras muy fuertes. Porque fijaos, a partir del versículo 7 nos dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. De nuevo, Juan está usando imágenes simbólicas, pero nos hablan de una realidad que acontecerá. Y de nuevo, no puedo ser dogmático, pero creo que esta imagen que Juan nos presenta aquí es una descripción de lo que ocurrirá al final de los últimos tiempos. Cuando el tiempo sea cumplido, cuando la paciencia de Dios haya llegado a su fin y esté a punto de sonar esa séptima trompeta, cuando la iglesia haya terminado su trabajo como testigo de Dios en el mundo, creo que esta escena está anunciando lo que se conoce como la gran tribulación, al final de los últimos tiempos. De hecho, este mismo evento conecta con descripciones que veremos más adelante en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 20, relacionadas con Gog y Magog y esa batalla de Armagedón. Es la gran tribulación al final de los últimos tiempos. Pero aquí Juan ya quiere adelantarnos algo. Ahora, ¿qué significa este cuadro? Yo creo que lo que nos está representando aquí es que las advertencias del Señor están sonando en estos últimos tiempos. Las 6 primeras trompetas las hemos escuchado, pero cuando el tiempo se cumpla, cuando la misión de la iglesia haya llegado a su fin, entonces el Señor va a permitir que esta bestia que sube del abismo se desate y el mundo, de manera global, hará guerra contra la iglesia del Señor, de tal manera que su influencia y su voz en el mundo serán casi silenciadas. Creo que esta bestia que sube del abismo está simbolizando y representa al anticristo, ese hombre de pecado que aún está retenido pero que será desatado, ese que tiene el mismo espíritu del ángel que tiene la llave del pozo del abismo, que es Satanás. El anticristo y el espíritu del mundo habrá, al final de estos últimos tiempos, hará guerra contra la iglesia y parecerá haberla vencido, parecerá haber triunfado sobre la iglesia. Un espíritu que es comparado con Sodoma por su corrupción moral y con Egipto por la esclavitud a la que somete a todo ser humano. Ese mismo espíritu que los fariseos tuvieron cuando se alegraron y vieron el cuerpo del Señor en la cruz, pensando que por fin habían acallado su boca. Hermano, esta escena es bastante grotesca y es escalofriante, porque describe una fiesta que el mundo celebrará cuando la iglesia parezca haber sido vencida y silenciada. Y se nos dice aquí que serán regalos entre ellos. Es una manera simbólica de hablar, pero la idea de que lo celebrarán, se alegrarán, someterán a un escarnio público y harán desprecio de la iglesia. Esta idea de que no permitirán que sus cadáveres sean sepultados tiene esta idea detrás, porque según la mentalidad judía, no enterrar a un muerto es la peor de las deshonras. Así que ellos se regocijarán y se alegrarán deshonrando aún los cuerpos de la iglesia. En esta escena yo creo que simboliza al mundo impío celebrando y riendo porque por fin han acallado la boca de esos dos testigos que le molestaban con sus advertencias. Dirán, por fin, hemos acabado con este cáncer de la religión cristiana. Eso es lo que dirán muchos en aquel día. Pero hermanos, hay algo que debe ser de consuelo para nosotros y es que la visión no se acaba aquí. Mirad lo que dice el versículo 11. Esta victoria, que es aparente, va a ser breve. Versículo 11. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto.
Hermano, ese periodo de tiempo de gran tribulación será un periodo breve. Por eso dice aquí esta visión, de manera simbólica, 3 días y medio. Esta aparente derrota será solo eso, aparente y breve, porque de repente, de manera repentina, aparecerá el Señor, irrumpiendo en este mundo para traer juicio y venir a por los suyos. El mundo se quedará de piedra en ese día, y el terror invadirá a los incrédulos, porque el día del Señor habrá llegado. La imagen del terremoto que aquí usa Juan siempre se relaciona en el Antiguo Testamento con la idea del juicio final. Recordad el sexto sello que nos hablaba acerca del juicio final, al final de los últimos tiempos, y allí decía que cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto. De esa misma manera, aquí esa imagen es usada de nuevo, antes de la séptima trompeta, porque la segunda venida de Cristo y el juicio final serán un mismo evento que sacudirán al mundo de una manera global y radical. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que la décima parte de la ciudad se derrumbó? De nuevo, no puedo ser dogmático, pero este detalle podría simbolizar una destrucción parcial y selectiva, en lugar de una aniquilación total, indicando que el juicio de Dios es justo y medido. La referencia a esa décima parte podría sugerir que aunque el juicio es severo, pero hay límites establecidos por Dios y no todo es destruido. Él va a permitir la posibilidad de redención y restauración. Y lo de los 7.000 hombres que murieron, ¿qué significa esto? Pues de nuevo, creo que es un número simbólico y es interesante porque sabéis que los números, y hemos estado viendo, tienen un significado en el libro de Apocalipsis. El 7 habla acerca de perfección o completitud. La muerte de 7.000 hombres podía interpretarse como un símbolo del juicio divino completo y justo sobre todos aquellos que se oponen a Dios. Ese 7 habla de lo perfecto, lo completo. El 10, como sabéis, yo creo lo he dicho ya, ¿no? Es 6 más 4. 6 es el número de hombres, 4 es la extensión de la Tierra, los 4 puntos cardinales. Así que 10 son los seres humanos de todos los rincones de la Tierra y 10 por 10 por 10 representarían a todos los seres humanos de todos los rincones de la Tierra a lo largo de toda la historia. Así que esa muerte de los 7.000 hombres creo que está simbolizando aquí al justo juicio de Dios sobre todos los impíos de todas las partes del mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es el día del juicio final del cual nadie se podrá escapar. Así que de manera natural, lo que a continuación Juan describe como la séptima trompeta, y es lo último que vamos a ver ya en esta noche, es una escena final donde se nos va a presentar el clímax de esos últimos tiempos, ese tiempo donde Cristo vendrá por segunda vez y será reconocido su señorío. El juicio a las naciones tendrá lugar y la vindicación de la iglesia del Señor tendrá lugar también en ese mismo momento. Una iglesia que estará preparada ya para disfrutar de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva, alabando al Señor y para siempre. Y eso es justamente lo que nos describe aquí en el versículo, a partir del versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, es el cuadro último que estamos viendo, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, el día del juicio final y la llegada de Cristo por segunda vez supone el fin de los últimos tiempos. El coro en el cielo anuncia la victoria final del Cordero de Dios, la consumación de la historia y el cumplimiento pleno de las promesas de Dios. Los reinos de este mundo ahora son dados de manera plena a Jesús porque Él es su legítimo dueño y Él va a reinar sobre ellos por siempre y para siempre. Un reino que Él va a inaugurar donde morará la justicia y la paz. Nos sigue diciendo en ese cuadro descriptivo, el versículo 16, que los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Estos 24 ancianos que aparecen en esta escena, ya los vimos en el capítulo 4, allí en esa visión celestial, y están simbolizando lo mismo. Son los creyentes que están adorando a Dios. Esa escena que vimos del trono, el libro y el cordero, donde había 24 ancianos que se postraran, están aquí también representados. Los creyentes en aquel día por fin van a ver culminadas las promesas de Dios. Y qué alivio será para nosotros cuando el Señor tome posesión de su reino, un reino que está a punto de comenzar, un reino que va a ser tan distinto a los reinos de este mundo, un reino que va a ser gobernado por un rey incomparablemente glorioso y bueno.
Y la llegada del rey será un evento que implicará juicio y vergüenza para unos, salvación y gloria para otros. Por eso Juan sigue describiendo la escena en el versículo 18. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En ese día el Señor hará separación entre aquellos que han vivido en oposición y guerra contra Cristo y aquellos que se han postrado ante Él. ¿Y creéis que el mundo impío se arrepentirá ahora de sus obras y aceptará a Cristo al verle? Pues fijaos, es sorprendente lo que nos dice este versículo, porque dice que de ninguna manera ocurrirá eso. Será tal la dureza del corazón que dice que aun en la llegada de Cristo las naciones se airarán contra el Señor. Siguen en oposición a Él, pero el Señor ha venido a poner las cosas en su sitio. Para que este nuevo reino que el Señor viene a traer sea inaugurado, es necesario acabar con el mal, con el pecado y con todo lo que se opone al carácter santo y justo del dueño legítimo de este mundo, que Él viene a reinar para siempre. En ese juicio, aquí Juan nos describe que el Señor va a dar su recompensa a los suyos, a todos los que se mantuvieron fieles al Señor, los que profetizaron la palabra del Señor de manera fiel, los que temieron su nombre, los que se refugiaron bajo las alas del león de la tribu de Judá, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que creyeron el Evangelio, los 144.000, la multitud vestida de ropas blancas, los dos testigos, los dos candeleros, los dos olivos, su amada iglesia. Ellos van a ser vindicados y recibidos en gloria. Pero los que hicieron oposición, los que con sus corazones solamente había cabida en sus corazones para el mal, los que destruyen la tierra, aquí Juan nos dice que ellos serán juzgados y destruidos. Y Juan termina esta imagen, este cuadro, describiendo un último evento antes de dar por concluido los últimos tiempos. Y dice en el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Esta imagen de nuevo es una imagen simbólica. La apertura del templo de Dios en el cielo creo que simboliza la revelación divina y el acceso a la presencia de Dios. El templo es el lugar donde reside la presencia de Dios y su apertura indica un momento de revelación significativa donde en aquel día final, en un sentido, lo divino será accesible o visible de alguna manera a la creación. Dios actuará de manera decisiva en la historia humana en aquel día. El arca del pacto es un símbolo también en el antiguo Israel representando la presencia de Dios entre su pueblo y el pacto que él estableció con ellos. Por lo tanto, en el contexto de Apocalipsis, creo que la visión del arca está subrayando la idea de la fidelidad de Dios a sus promesas y su compromiso continuo con su pueblo. El arca simboliza la presencia de Dios, su justicia y las promesas de salvación y redención. Y su aparición en el cielo creo que sugiere que la idea de que Dios ha culminado con esas promesas divinas y la instauración definitiva de su reino. Y termina finalmente diciendo que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estos fenómenos naturales poderosos son comúnmente usados en la Biblia para representar la presencia y la actividad de Dios. Lo vemos en Éxodo, ¿no? Con las plagas. Lo vimos también en Apocalipsis 4:5, ¿no? Esos truenos que salen del trono. En Apocalipsis, estos elementos a menudo preceden o acompañan actos divinos significativos, simbolizando la majestuosidad, el poder y el juicio de Dios. Y la inclusión de estos fenómenos aquí refuerza la idea de la severidad del momento y la magnitud de la revelación divina, indicando lo radical y lo trascendental que será ese día. Así que, hermano, sé que ha sido muchas imágenes, mucho simbolismo aquí, quizá hay muchas cosas que digerir, pero quiero terminarlo aquí y simplemente recapitulo, ¿no? Para concluir el estudio en esta noche. Creo que en esta cuarta revelación que hemos visto, el Señor de nuevo nos está mostrando los últimos tiempos desde la perspectiva de las advertencias de Dios a este mundo. Esas cuatro primeras trompetas son juicios sobre el mundo físico, desastres naturales, crisis económica, cosas que afectan al mundo, pero que Dios está usando para llamar la atención al mundo, para que no pongan su mirada en las cosas temporales, sino que puedan arrepentirse de sus pecados y mirar a Él. La quinta trompeta, de nuevo, otro juicio de advertencia, esta vez no sobre el mundo físico, sino tormentos espirituales. A veces el Señor envía esos tormentos espirituales sobre los hombres impíos que persisten en su pecado, para que puedan comprobar en sus propias carnes las consecuencias de lo que trae el pecado, sufrimiento, dolor.
La sexta trompeta, grandes guerras que siembran de dolor y miseria al mundo, advirtiendo de las consecuencias de persistir en nuestro pecado y de no reconocer nuestra necesidad de ser salvados de nuestra miseria. Y esta séptima trompeta que nos anuncia la llegada de Cristo por segunda vez al final de los últimos tiempos, ese juicio final al mundo, la vindicación de la iglesia del Señor y la inauguración de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Pero mientras llega ese día, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Y creo que es la enseñanza principal de este pasaje. ¿A qué somos llamados como iglesia en medio de estos últimos tiempos? Sé que es un capítulo fuerte, ¿no? Pero el Señor es muy claro en relación a la realidad de lo que supone la batalla espiritual que estamos viviendo como iglesia, lo que supone proclamar el Evangelio en medio de un mundo hostil, como no lo fue fácil para Elías, Isaías, Ezequiel y Jeremías. Pero hermanos, tenemos que asentar esta realidad en nuestros corazones. La misión a la que hemos sido llamados es la de proclamar el Evangelio. Y es una misión que no es fácil, es una misión difícil, pero hay algo que el Señor nos revela aquí. Él está con nosotros. Él ha medido su templo, el templo de Dios que es su iglesia. La misión de la iglesia tendrá éxito sí o sí. Y para que seamos fortalecidos en medio de la batalla, el Señor nos ha regalado esta visión de su gloriosa victoria final, la vindicación de sus hijos y la gloria futura que nos espera. Yo no sé si os podéis imaginar el mundo sin pecado, esos cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a tener que esperar hasta el capítulo 21 de Apocalipsis para empezar a degustar esta última visión, donde el Señor nos va a dar más detalles, pero esos cielos nuevos y esa tierra nueva, esa gloria venidera, es algo que debería traer consuelo a nuestras vidas. Un mundo que va a ser gobernado por un rey justo, perfecto y maravilloso. Nosotros vamos a ser por fin librados del pecado y vamos a poder disfrutar de una comunión perfecta con el Señor por siempre y para siempre, gozo eterno. Cuando el Señor venga y por fin despertemos de la pesadilla de este mundo, os aseguro que habrá merecido la pena cualquier cosa que hayamos tenido que padecer. Y mientras tanto, pues os animo a seguir adelante. Y como dice el autor de la carta a los hebreos, ¿no? Teniendo en derredor nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Hermanos, que el Señor os bendiga, que el Señor nos ayude a guardar estas verdades en nuestro corazón.